Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8 de la mañana con 11 minutos. Gracias a nuestra generosa audiencia. Vamos a entrar ya a la recta final de nuestro espacio. Esto es a primera hora a través de las frecuencias de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Advertía en los últimos días cómo hubo una suerte de estrategia por parte del bloque de gobierno en la Asamblea Nacional para tratar de evitar que en el corto plazo la legislatura inicie un proceso de fiscalización que eventualmente desemboque en un juicio político. Lo había anunciado la bancada de Revolución Ciudadana, del correísmo en el Parlamento, en contra de dos ministras de Estado que tuvieron o cuyas funciones tienen una relación directa con el asalto a la Embajada de México en Quito. Nos referimos a la canciller Gabriela Sommerfield y a la ministra de Gobierno encargada del Interior, Mónica Palencia. Ya se había anunciado esos juicios políticos, pero se les adelanta a la bancada del oficialismo y presenta 3 pedidos. Y aquí la norma dice, la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que los juicios políticos se analizan de forma cronológica, es decir, por orden de llegada. Sobre todo, esta norma creo que la virtud que tiene es para evitar que los juicios políticos vayan de la mano con la dinámica de mayorías y minorías que suele pasar en la función legislativa. Los presentan 3. Contra Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior, contra Ana Belén Cordero, exsecretaria Anticorrupción, y contra Pablo Arosemena, exministro de Economía y Finanzas. Luego de esos juicios políticos, presentó el correísmo 2 contra Gabriela Sommerfield y contra Mónica Palencia. Y claro, todos estos entran a la cola, porque la Comisión de Fiscalización tiene que votar el informe que recomienda no el juicio político contra el anterior ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Albite. Luego vendrá el juicio político contra el exministro del Interior, Juan Zapata. Luego el juicio político, que será el más controversial de todos, contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Luego vendrá un juicio político contra los ex vocales del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno. De allí entrarían los 3 juicios políticos en contra de los 3 exfuncionarios del gobierno de Lazo, y de allí contra las ministras de Relaciones Exteriores y del Interior. Así más o menos va la cosa. Pero Ana Belén Cordero ha cuestionado la razón por la cual le llaman a juicio político. Estamos enlazados con Ana Belén Cordero. En su momento fue asambleísta nacional por Creo. Tras la disolución de la Asamblea Nacional, ocupó el cargo de secretaria nacional anticorrupción hasta el fin del gobierno del presidente Guillermo Lazo. ¿Cómo le va, Ana Belén? Bienvenida, buen día. Buenos días, Fabricio. Un saludo a todos los radioescuchas y muchas gracias por la invitación. Con todo gusto a usted por aceptar esta entrevista. Le leí a usted el último fin de semana que presentó una argumentación jurídica respecto de por qué no cabe que usted, en su condición de exsecretaria nacional anticorrupción, sea llamada a juicio político. ¿Por qué usted no debería ser llamada a juicio político por parte de la Asamblea Nacional? Ana Belén Cordero. Gracias por su pregunta, Fabricio. Y de hecho, en esa lista de juicios políticos que usted mencionó, se quedó por fuera el juicio que calificaron el viernes pasado al ex secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, que también entró a la cola el día después del Consejo de la Judicatura. De hecho, mi argumentación jurídica le alcanza ese paraguas un poco al ex secretario general de la Administración Pública. Ya veremos por qué. Y gracias por su pregunta, Fabricio. Verá, el artículo 78, usted que es un conocedor del procedimiento parlamentario y de las reformas legislativas que se han hecho en los últimos meses y años, ese artículo 78 fue reformado en el año 2020. En ese entonces la Comisión de Justicia, que se encontraba la hoy prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, el ex ministro de Gobierno, Henry Cucalón, y el hoy viceministro de Gobierno, Esteban Torres, aprobaron una reforma legislativa que lo que hacía era también incorporar la capacidad de llevar a juicio político y fiscalizar a exministros y secretarios de Estados hasta un año de haber salido de su gestión. ¿Qué hace la Corte Constitucional en el año 2020, en el mismo año que se da la reforma? La jueza ponente Carla Andrade emite o delimita con un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional cuál es el alcance de esta reforma a exministros y exsecretarios de Estado, y establece 2 requisitos en concreto. El primero, que sean secretarios o ministros de Estado con alcance nacional, es decir,
como los ministerios, que tengan distritales, en fin. Primera, pero no la más importante, que es la segunda, que sea el ente rector de la política pública de la gestión a su cargo. Es decir, que puedan emitir, poner en marcha, ejecutar y coordinar política pública en general, como puede hacerlo quizás un ministro de Educación, un ministro de Finanzas, un ministro de Defensa. O a nivel, perdón que me interrumpa, o a nivel de secretarías con rango de ministerio, para establecer la diferenciación. No es lo mismo, por ejemplo, su secretaría si comparamos con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Emergencias o la Secretaría de Educación Superior, que sí generan política pública. Efectivamente, y ahí le voy a explicar un poco en el orgánico funcional público, porque no todos tenemos por qué conocer estos temas, cómo funcionan las secretarías. Existen las secretarías generales en general, hablemos así, que son la Secretaría General de la Administración Pública, la Secretaría General Administrativa, la Secretaría General Jurídica y la Secretaría de Comunicación. Son 4 secretarías generales de la Presidencia de la República que no son sujetos de juicio político precisamente porque no ejecutan o no rigen política pública en general. Luego existen las secretarías asesoras y ahí entra la Secretaría de Política Pública Anticorrupción, la Secretaría de Alianzas Público-Privadas, la Secretaría que antes era de Derechos Humanos y de la Mujer y también la de Deportes, que hoy son ministerios. Esas son secretarías que son adscritas a la Presidencia de la República y que no ejecutan presupuesto, no tienen personería jurídica propia, no tienen, por ejemplo, departamento de talento humano, en fin, algunas otras características. Y luego existen unas secretarías que son creadas por ley. Ahí viene justamente, como usted menciona, CENESID, viene la Secretaría de Pueblos, viene la Secretaría de Planificación, antes llamada Semplades, hoy Planifica, viene la Secretaría de Riesgos, que son secretarías creadas por ley con capacidad de generar y ejecutar y regir política pública y que les permite ser fiscalizados y llevados a juicio político. Así lo dijo la Corte Constitucional. Entonces, en este caso, ¿qué hace la Secretaría Anticorrupción establecida esta diferenciación? ¿No emite política pública? O sea, no es el mismo nivel. Dentro del estatuto de creación, que el estatuto no fue llevado adelante por el expresidente Guillermo Lasso, recordemos que la Secretaría de Política Pública Anticorrupción se creó en el gobierno del expresidente Moreno, ahí estuvo en ese cargo también el hoy embajador del Ecuador ante el Consejo de Seguridad en la ONU, José de la Gasca, el exsecretario Iván Granda, en fin, algunas otras personas, y ese estatuto de creación establece dentro de las funciones principales el prevenir y educar en temas en temas anticorrupción, la prevención de la corrupción, pero no la elaboración de política pública. De hecho, el decreto que designa en ese entonces al exsecretario Verde Soto, en su momento a mí, hoy al secretario José Julio Neira, en fin, establece en su artículo 2 que para emitir o hacer o poner adelante política pública en temas de anticorrupción o estrategias anticorrupción, deben someter a consideración del presidente de la República para su revisión y puesta en vigencia. Tan es así que en el mes de octubre, y tengo el oficio, yo envié al expresidente Guillermo Lasso un borrador de política pública para someter a su consideración, porque yo no tenía y no tengo la capacidad jurídica de emitir política pública y de regir política pública, ¿no? ¿Tampoco manejan recursos o sí? La Secretaría Anticorrupción. No manejamos ningún tipo de recursos. ¿Para qué sirve entonces? A ver, expliquemos en morocho, en cristiano, al común de los ciudadanos. ¿Para qué sirve entonces este organismo que no emite política pública, pero que tampoco maneja recursos, Ana Belén? Es importante que la ciudadanía conozca primero las competencias, ¿no? Porque de hecho cuando yo estaba en el cargo la gente me decía, bueno, usted va a poner a los delincuentes tras las rejas. Yo creo que todos los ecuatorianos es lo que queríamos en realidad, ¿no? Pero para eso está la justicia, para eso está la señora fiscal general del Estado que está llevando adelante su trabajo, los jueces, fiscales y demás. ¿Qué rol tiene o tenía en ese entonces, espero que siga teniendo en estos momentos también, la Secretaría de Política Anticorrupción? Prevención y educación. Cuando nosotros estuvimos en el cargo, educamos 17,000 funcionarios públicos en tema de ética y política anticorrupción. De hecho, organismos multilaterales con los que yo trabajaba, la cooperación alemana, la Fundación GIZ, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, UNESCO, en fin, nos felicitaban y decían qué buen trabajo que están haciendo porque es la primera vez que se capacita a funcionarios públicos en temas anticorrupción. Otro tema, la prevención. Recordará usted en algunas entrevistas que yo estuve en su programa, Fabricio, que pusimos adelante o pusimos en vigencia lo que se conoció como el PCR anticorrupción. Yo lo llamé así en morocho, pero era una metodología de diagnóstico que les permitía a los funcionarios públicos con ciertas alertas tempranas prevenir actos de corrupción. Hicimos 9 en instituciones claves del sector público del Ejecutivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal? Como usted dice, era
prevenir y educar a los entes del Ejecutivo en temas de anticorrupción. Ya la persecución de un potencial delito dentro de las tipologías del delito de corrupción le correspondía y le sigue correspondiendo, por supuesto, a la justicia, a la señora Fiscal General del Estado. Ahora, recibo una pregunta acá de un oyente, me dice, ¿y de qué institución salen los sueldos si no manejan recursos? Dice un oyente. De la Presidencia de la República. Ah, correcto, no salen entonces de la Secretaría. Ahora, con esta explicación que usted ha hecho, Ana Belén Cordero, ¿con qué argumento la quieren llevar a juicio político? ¿Cuál es la razón por la cual se sustenta la acusación que entiendo esta tarde será conocida y será materia de calificación por parte del Consejo de Administración Legislativa? Mire, yo me he sorprendido. De hecho, ayer que puse el comunicado en redes sociales, que usted lo pudo ver, Fabricio, mucha gente me decía el correísmo, la venganza, en fin. Me ha sorprendido porque no ha sido el correísmo el que plantea estos juicios políticos, sino precisamente el gobierno, ¿no? Y de hecho, este gobierno, que estamos a puertas de una consulta popular, que esperemos en las 11 preguntas gane el sí. De hecho, el partido por el que yo corrí, el partido Creo, se ha inscrito, es uno de los 3 partidos que se ha inscrito a favor del sí para hacer campaña a favor de la consulta popular. Sin embargo, el gobierno no tiene en este momento un partido que pueda hacer campaña a favor del sí, pero asimismo están buscando enemigos donde no los hay. ¿Qué argumentos plantea la asambleísta Lucía Jaramillo hasta hace un mes del PSC y hoy de la bancada de gobierno? Dice que yo he incumplido funciones porque yo he suscrito una carta de intención con una fundación de la sociedad civil para crear una aplicación. Recordará usted, Fabricio, se llamó el Corruptómetro. Yo no creé la aplicación, lo hizo la fundación. Yo le di un alcance nacional para recibir alertas ciudadanas. Yo encontré en la sociedad civil y en los ciudadanos el mejor aliado para tener estas alertas, y los medios de comunicación también, por supuesto. Recibí algunas alertas ciudadanas, lastimosamente muchas de ellas con información incompleta. Hay las evidencias donde yo solicité a los ciudadanos que entreguen más información para yo poder correr traslado a la autoridad competente, en fin, y lastimosamente no fueron entregadas esas evidencias y por ende no se pudo avanzar con el proceso. Por esa razón, precisamente, es que la asambleísta hoy quiere llevarme a juicio político. Pero esa razón, a ver, independientemente de la explicación que usted ha señalado de que no es sujeto, sus funciones no son materia de juicio político, sí de fiscalización entiendo, porque es parte de las atribuciones del legislativo, pero no de juicio político. Más allá de eso que nos ha explicado, ¿esa acusación en particular no es causal de juicio político o sí? Mire, la única causal de juicio político, y usted no me va a dejar mentir, Fabricio, tantos años que ha incumplimiento de funciones. Es del incumplimiento de funciones. Que de ese incumplimiento deriven algunos hechos, esa es lo que tiene que lograr probarse. Otro tema que a mí me sorprende es que en el expediente, en la demanda de juicio político que conocí extraoficialmente porque aún no he sido notificada, la asambleísta tampoco adjunta prueba alguna al documento, con lo cual yo tampoco me puedo defender. Pero digamos que esos son temas procesales que de avanzar o de proseguir en incumplir un dictamen de la Corte Constitucional que acarrea consecuencias hasta la destitución del cargo de quienes avalen esa decisión con su voto, tendré yo que defenderme. Pero lo más grave o lo más importante de todo esto es utilizar estos juicios políticos, como usted bien lo dijo en la introducción, Fabricio, como una cortina de humo para querer dilatar quizás juicios que han planteado contra sus exministros, y los entiendo. Yo también fui asambleísta de gobierno, entiendo estas estrategias que quieran utilizar, pero tampoco desnaturalicemos la figura de fiscalización y de juicios políticos solamente para tener estrategias de defensa, ¿no? Yo creo que la mejor defensa de un ministro es su gestión, pero yo sí hago un llamado, y por eso estoy aquí en este medio de comunicación y en distintos medios de comunicación, que si no son los legisladores los llamados a respetar los dictámenes constitucionales, la Constitución y la ley orgánica de la función legislativa, como esperan que los ciudadanos de a pie así lo hagan. Yo espero que el CAL hoy día, yo envié ayer una comunicación a los miembros del CAL, el CAL hoy día tenga muy claro y muy presente cuál sería la violación a la Constitución que estarían por avalar de así aceptar este juicio político y las consecuencias que aquello llevaría adelante. Pero le pregunto si tiene alguna referencia sobre la recomendación que podría salir de la Unidad Técnica Legislativa.
No tengo ninguna referencia. De hecho, hoy cuando va a abocar conocimiento el CAL, entiendo le pedirán a la Unidad Técnica Legislativa que elabore un informe. Usted sabe, Fabricio, y la ciudadanía que nos escucha, que ese informe no es vinculante, pero sin embargo puede ser considerado ciertos criterios. Veamos que en el juicio político al exsecretario general de la Administración, Sebastián Corral, que fue calificado el día viernes, igual pasaron por alto este dictamen que precisamente lo que hace es delimitar ese marco de enjuiciamiento político. Veremos. Perdón que le interrumpa. El informe de la UTL sobre el caso de Corral no recomendaba calificar el juicio político. El informe de la UTL lo único que argumentaba era que había que analizar o completar o explicar el alcance que tiene el secretario o el exsecretario general de la Administración Pública en torno a la Rectoría de Política Pública. De hecho, hay un párrafo en concreto, yo tuve acceso a ese informe, donde cuestiona el alcance que tiene ese cargo en cuanto a Rectoría de Política Pública. Entonces, la UTL ya pone de manifiesto ese tema. Sin embargo, como usted sabe, como no es vinculante, digamos, los miembros del CAL tomaron la decisión que tomaron. Usted asume, le pregunto a Ana Belén, si todo esto, luego de la explicación que usted ha generado, la explicación jurídica, sobre los alcances de la fiscalización, sobre el hecho de que su cargo no es susceptible de enjuiciamiento político, que no se configura la causal de incumplimiento de funciones, que es lo que establece la norma constitucional, y la expectativa de lo que podría recomendar la UTL. Más allá de todo esto, que será analizado por el CAL, ¿usted cree que digamos, la intención era justamente presentar rápidamente juicios políticos contra funcionarios del anterior gobierno para dilatar posibles procesos de juicio político contra funcionarios del actual gobierno? Por supuesto. Se está desnaturalizando totalmente el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde dice que se puede presentar juicios políticos hasta un año después de salido del cargo. Sin embargo, si usted se fija en las horas en las que fueron presentadas, entiendo que también usted lo publicó en su momento, eran juicios presentados poquitos minutos o poquitas horas antes de que se presenten los juicios, entiendo que ha presentado contra la ministra Palencia y contra la ministra Sommerfield, la bancada del correísmo. Yo creo que ese artículo 78 está siendo desnaturalizado precisamente para, digamos, dilatar estos juicios políticos. Veremos si se cumplen además con este requisito, al menos en mi caso concreto, constitucional muy importante, con otros requisitos adicionales necesarios, como lo es el singularizar las acusaciones, el adjuntar la prueba documental que no ha sido adjuntada, el tema de las firmas, en fin. Veremos qué es lo que ocurre el día de hoy en la tarde, porque es muy importante que la propia función legislativa avale y respete los procesos constitucionales y las leyes y la propia Constitución. Si es que esto no ocurre y el órgano, supuestamente el primer poder del Estado, que se dicen los legisladores con golpes de pecho, no respeta las leyes, la Constitución, entonces estamos desnaturalizando totalmente el órgano legislativo, ¿no? Ana Belén Cordero, gracias por el tiempo. Veamos qué pasa esta tarde en el seno del Consejo de Administración Legislativa. Muy gentil. Muchas gracias, Fabricio, y un saludo a todos. Buenos días. Gracias a Ana Belén Cordero, exsecretaria nacional anticorrupción, que ha expresado justamente su posición, nos ha explicado por qué desde su punto de vista no procede que se califique el juicio político en su contra. Primero porque es sujeta de fiscalización, sí, pero no de juicio político, porque no maneja política pública o no manejaba política pública. De hecho, el organismo sigue existiendo, la Secretaría Anticorrupción sigue existiendo, pero no es una instancia del Estado ecuatoriano que genera la Rectoría de Política Pública, que nos ha hecho esta diferenciación. Veamos qué pasa esta tarde en el seno del Consejo de Administración Legislativa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.